en nuestro entendimiento. Permite, Padre, que no nos conformemos con solo ser oidores, sino que seamos también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a estudiar el Salmo 1. Solo vamos a estudiar los versículos del 1 al 2. Ahí vamos a encontrar 4 características o 4 pasos para que una persona sea bendecida por Dios. Vamos a leer todo el Salmo, son solo 6 versículos. Dice así la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El título que le he dado al sermón es 4 pasos para ser bendecidos por Dios. Yo creo que todos queremos que Dios bendiga nuestra vida, ¿no? Todos anhelamos ser bendecidos por Dios. Pero yo me hago una pregunta: ¿cuáles son las características de aquella persona que es bendecida por Dios? Pues el mismo Salmo lo dice, ¿no? Dice el verso 3 que esa persona dará fruto en todo lo que haga. Pero también el verso 3 dice otra característica de la persona bendecida por Dios: todo lo que haga prosperará. Yo creo que no hay mejor definición que esa para uno saber si una persona es bendecida o no. La Biblia lo dice: una persona bendecida es aquella que todo lo que hace, Dios lo va a prosperar. En su hogar tendrá una hermosa esposa, una mujer amorosa, un hombre amoroso, unos hijos preciosos, obedientes, temerosos de Dios. Tendrá salud, tendrá un buen empleo, tendrá una buena carrera. En pocas palabras, pero no solamente lo material, porque lastimosamente lo material siempre va a ser temporal. Hoy lo tenemos, mañana no lo tenemos. Entonces yo también diría que una persona bendecida es aquella persona que tiene aquellas cosas que Dios le da, ¿sí? Y que lo hace una persona feliz, una persona plena, ¿sí? Eso es una persona bendecida. Pero vamos al texto. Dice la palabra ahí en el verso 1, bienaventurado. Ahí viene la palabra bendecido. La palabra bienaventurado en hebreo significa doblemente bendecido, dichoso, feliz, gozoso. Pero sobre todo esa palabra bienaventurado significa bendecido. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas fueron bendecidas. Dirá usted: pastor, pero mi vida no es bendecida. Muchas veces, hermanos, esa bendición no se ve en nuestras vidas, tal vez por nuestro estilo de vida. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Que hay condiciones para Dios bendecir a una persona. Dios no bendice a todo mundo, ni las bendiciones de Dios vienen de gratis. Las bendiciones de Dios tienen condiciones, y eso es lo que este salmo nos va a enseñar en esta noche. En este salmo encontramos cuáles son las características, cuáles son las condiciones que Dios da para Él bendecir a una persona. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda de Dios. El primer punto está en el verso 1. Ahí quise subrayar la primer característica, la primer condición para Dios bendecir a una persona. Y la primera característica o la primera condición para Dios bendecir a una persona es que esa persona
no debe de andar en consejo de malos. ¿Cuántas bendiciones, hermanos y amigos, nos hemos perdido por haber seguido el consejo de los impíos, por haber seguido el consejo de los malvados? ¿Cuántas veces por un mal consejo hemos echado a perder un buen matrimonio? ¿Cuántas veces por un mal consejo hemos echado a perder un buen trabajo? ¿Cuántas veces por un mal consejo hemos echado a perder una carrera universitaria? ¿Cuántas veces por un mal consejo hemos echado a perder un ministerio en la iglesia? Hay que recordar, hermanos, que aún en las iglesias hay impíos, que en las iglesias hay personas que se llaman cristianas, pero que están lejos de la presencia de Dios. No falta el cristiano que diga: por eso es que yo no acepto consejos de nadie. No, esa tampoco es la idea, irnos a ningún extremo, ¿sí? Hay personas que se van al extremo de aceptar un consejo de cualquier persona, pero el otro extremo es no recibir consejos de nadie. En cuanto a eso, Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este proverbio nos anima a pedir consejo, a buscar el consejo. Proverbios 15, 22 también dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Otro proverbio está en Proverbios 24, 6 que dice: porque con el ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Es normal, hermanos, que recibamos consejos cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero también hay que tener en cuenta que hay consejos buenos, pero también hay consejos ¿qué? Malos, según el texto. Pero según el texto que estamos estudiando, nos dice que solo Dios va a bendecir a aquellos que aceptan el consejo de la buena voluntad de Dios. Proverbios 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ese texto, en la versión Biblia para Todos, dice: la gente tiene muchas ideas, pero lo más importante es el consejo de Dios. Entonces, el problema, hermanos, no son los consejos. El problema es a qué consejo usted le va a seguir, a los buenos consejos o a los malos consejos. Hay una pregunta que nos hacemos: ¿cómo saber si me están dando un buen consejo? Fácil. Cuando la persona que me está aconsejando llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ya de una uno sabe que ese consejo es malo. La Biblia también nos enseña cómo discernir, hermanos, cómo discernir si hay un buen consejo o un mal consejo. ¿Qué tal si leemos allí en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22? Dice: examinarlo todo. Dios nos manda a eso, que si alguien te dio un consejo, examínalo todo, retener lo bueno, absteneos, dice el verso 22, de toda especie de mal. Aquí la palabra nos está diciendo que todo hay que examinarlo con la palabra de Dios, que esa es mi responsabilidad, ver la verdad, reconocer el error. Me fui al griego y busqué la palabra examinar en griego, y mira lo que dice. La palabra dice examinarlo todo, dice analizarlo todo, probar todo. Eso es lo que significa la palabra examinar. Examinar también significa poner a prueba, comprobar, discernir, examinar, juzgar, demostrar, examinar, evaluar. Esa es nuestra responsabilidad. Recuerde que como cristianos debemos de escudriñarlo todo, escudriñar todo lo que oímos para saber si lo que nos están diciendo es verdad o falso.
algo que usted y yo debemos de tener muy bien en cuenta es que en las consecuencias que podríamos tener cuando le prestamos atención a un mal consejo. Qué bueno que usted antes de hacer algo, antes de tomar una decisión en nuestra vida, qué bueno que usted y yo analicemos los pros y los contras, los beneficios y las dificultades que pueden traer esa decisión que voy a tomar. Ahí también la palabra retener, dice que retener lo bueno. La palabra retener en griego significa aferrarse a lo bueno, conservar lo bueno, retener lo bueno, mantener firme en lo bueno, apoderarse de lo bueno. Retener significa que cuando usted y yo conocemos la verdad, la debemos de abrazar, la debemos de guardar como un tesoro. También ahí en ese texto de 1 Tesalonicenses también aparece la palabra bueno. ¿Qué es bueno? Retener lo bueno, es decir, aquello que es bueno, aquello que es justo, aquello que es honesto, aquello que es recto, aquello que es correcto. Entonces lo bueno no es lo que es bien recibido por el mundo. Lo bueno no es aquello que satisface la carne. Lo bueno es aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también ahí en ese texto de 1 Tesalonicenses aparece la palabra absteneos. La palabra abstenerse en griego significa mantenerse alejado, restringirse de uno mismo, abstenerse de, apartarse de. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, identifiquemos un mal consejo, algo que no corresponde a la palabra de Dios, algo que está mal, algo que no está dentro de lo correcto, algo que está dentro de lo erróneo, algo que está dentro de lo que está contrario a la palabra de Dios, la Biblia nos manda a apartarnos de ello. Hoy Satanás, lastimosamente, ha utilizado una estrategia, y yo la llamo la estrategia del caballo de Troya. Satanás introduce de manera encubierta la herejía. Satanás introduce de manera encubierta el mal consejo, la falsa doctrina. ¿Sí? Hoy Satanás está poniendo mentiras en los labios de personas que uno cree que hablan de parte de Dios. A mí me da miedo eso, hermanos, porque la tecnología es buena, pero si no la sabemos usar, nos puede perjudicar grandemente. En YouTube, en Facebook, en las redes sociales, hay predicadores que entre comillas uno dice, no, qué gran predicador, qué gran conferencista, qué gran tema, pero mentiras. Esa persona encubiertamente te está enseñando mentiras. Hoy Satanás disfraza la mentira como verdad. Muchos cristianos hoy están cayendo por ese truco del caballo de Troya. Muchos están siendo engañados porque no lo están examinando todo. Muchos están siendo engañados porque no se están aferrando a la verdad, porque desechan la verdad. El segundo punto, recuerde, el primer punto es, ¿cuál es la condición para que Dios te bendiga? No ande en consejo de malos. Segundo, no esté en camino de pecadores. ¿Cuántos cristianos quieren tener la bendición de Dios sobre sus vidas, pero no quieren apartarse de los malos caminos? Pues déjame decirte que esas dos cosas no van juntas. Bendición y que yo ande por camino de pecadores, eso no va junto. Eso es como el agua y el aceite, que nunca van a estar juntos. Es decir, hermanos, si queremos seguir viviendo como inconversos, no creamos que vamos a tener la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos a cristianos que se quejan que porque Dios no los bendice, que porque Dios no los escucha, que porque Dios no contesta sus peticiones? Pero la pregunta es, ¿cómo Dios te va a bendecir a ti si andas en camino de pecadores? Hazte una pregunta. Si Dios no te bendice, entonces hazte una pregunta: ¿cómo estás caminando? ¿Sí?
Porque el texto nos está diciendo que el varón bienaventurado es aquel que no anda en camino de malos. Queremos la bendición de Dios. Queremos la bendición de Dios porque estuvimos 1 hora y media sentados en una iglesia. Queremos la bendición de Dios, aunque estuvimos 1 hora y media en la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el que lo ve todo, lo conoce todo, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si nuestro corazón no está cerca de Dios, entonces la pregunta es: ¿nuestro corazón está cerca de dónde? ¿De qué? Tal vez de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, del pecado. Tal vez estás lejos de Dios, pero tu corazón está cerca de la mundanalidad. Hoy en día es normal ver cristianos que frecuentan discotecas. Hoy es normal ver a cristianos en bares. Hoy es normal ver a cristianos que frecuentan la música inconversa. Hoy es normal ver a cristianos que van a conciertos de músicas inconversas. Hay cristianos que los fines de semana los viven como un inconverso cualquiera, y luego vienen al culto para decirle al Señor: Señor, bendice mi vida. Jesús, el hermano de Jesús, Santiago, lo dijo muy claro allí en Santiago 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El tercer punto, la tercera característica o la tercera condición para que Dios bendiga a una persona está ahí en el versículo 1 al final. La primera ya lo dije: no anduvo en consejo de malos. La segunda: no estuvo en camino de pecadores. La tercera: ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no se juntan con aquellos que se burlan de Dios. Es triste ver algunos cristianos que, si uno los pone a escoger, prefieren los amigos antes que a Dios. Es triste ver que hay cristianos que prefieren la aceptación del grupo que Dios. Es triste ver hoy en día a cristianos que prefieren la diversión antes que a Dios. ¿Cuántos cristianos consideran como sus mejores amigos a personas que se burlan de Dios, a personas que reniegan de Dios, a personas que blasfeman de Dios, a personas que no quieren nada con Dios? Mi pregunta es: ¿ese cristiano qué está haciendo con esa persona? ¿Cuántos cristianos consideran como sus mejores amigos aquellos que se burlan del cristianismo, aquellos que no quieren nada del evangelio, aquellos que hablan de los siervos de Dios, que hablan de las iglesias, que hablan de la Biblia? Hermanos, una persona así, yo no la tengo como amigo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje: que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Cuántos cristianos llegan al colmo, hermanos, de negar al Señor con tal de no perder una amistad? ¿Cuántos hermanos, con tal de ser tomados en cuenta en el grupo de sus amigos, se alejan de Dios, reniegan de Dios y se apartan de Dios? Tenemos que recordar algo muy importante, y está allí en 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáramos, Él también nos negará. Y ya la cuarta característica, la cuarta condición para que Dios bendiga a una persona, lo veo en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa es la cuarta condición. ¿Quiere que Dios te bendiga? Usted tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Usted tiene que poner la palabra de Dios como su gran amor. Si a usted le gusta escuchar la palabra, se deleita en escuchar la palabra.
Si para usted es una bendición escuchar la palabra, déjame decirte que usted va por buen camino. Pero si usted escuchar la palabra, leer la palabra, para usted es una carga. Si para usted escuchar la palabra, leer la palabra, le es aburrido, pues déjame decirte que vas por mal camino, ¿sí? Entonces preguntémonos a nosotros mismos, ¿somos de los que ponemos cualquier excusa con tal de no venir al culto? ¿Somos de los cristianos que leemos la Biblia solo cuando venimos los domingos? ¿Somos de los cristianos que tenemos nuestra propia versión de Biblia? ¿Cómo así que nuestra propia versión de Biblia? No. John Darío capítulo 1 versículo 2. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos atrevemos a leer la Biblia? Y si la Biblia nos dice algo que no es, ahí mismo yo digo no, pero yo pienso de otra manera. Yo creo que eso Dios está diciendo es de otra cosa. Y empezamos a cambiarla a nuestro amaño y a nuestro antojo. Es decir, hoy estamos viviendo un cristianismo a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera, ¿sí? 4 cosas si queremos que Dios bendiga nuestra vida. La primera, no andar en consejos de malos. La segunda, no estar en camino de pecadores. Y la tercera, no sentarse en silla de escarnecedores. Y en la cuarta, que en la ley de Jehová sea su delicia. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por decirnos hoy, oh Dios, que tú quieres bendecir nuestra vida. Y que una persona bendecida es aquella que da fruto, da su fruto a su tiempo. Que una persona bendecida es aquella a la cual Dios lo prospera en todo lo que haga. ¿Y quién de nosotros no quiere que Dios nos bendiga? Pero Señor, hoy nos has dicho que para tú bendecir nuestras vidas hay 4 condiciones. La primera, no andar en consejos de malos. Tenemos que discernir entre el consejo bueno y el consejo malo. Que lo segundo, que no debemos de andar por camino de los pecadores, que hemos de apartarnos del pecado. Lo tercero, que no debemos de tener como amigos a personas escarnecedoras, personas que se burlan de Dios, personas que reniegan de Dios, que blasfeman de Dios. Y lo cuarto, que para mí sea una delicia estudiar y leer la palabra. Dios mío, gracias por tu palabra. Síguenos bendiciendo, Señor, como siempre lo has hecho. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que estén bien. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor.